Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a este tercer webinar organizado por Claretianas. Si recordáis, si habéis podido asistir en sesiones anteriores, hemos estado viendo junto a Marga García, que es nuestra colaboradora especialista en estimulación temprana, hemos estado viendo cómo desarrollamos el programa motor y el programa de lenguaje, cómo potenciamos estas áreas en los colegios de Claretianas, que corresponden a los ámbitos de excelencia del programa de estimulación temprana. Ella nos hizo una exposición teórica de lo que es la teoría, pero hoy vamos a tener la ocasión de ver cómo llevamos en los colegios de Claretianas a la práctica todas estas recomendaciones y aplicaciones que nos habló Marga. Vamos a hacer una intervención variada con colaboración de profesoras y personal del colegio de nuestros centros de toda España, y la exposición va a ser aproximadamente de unos 50 minutos, en la que vamos a hablar de los programas de excelencia social, física e intelectual, del programa de inteligencias múltiples también, que se trabaja en nuestros centros, y cómo se desarrollan los proyectos de comprensión también. Como hay poco tiempo y no podemos explicar todo lo que hacemos en los colegios, si alguien quiere conocer un poquito más en detalle cómo trabajamos, puede buscarnos en redes sociales y en las webs de los colegios, que hay vídeos en los que pueden conocer un poquito más todos estos aspectos de nuestro proyecto educativo. Así que, para ser muy puntuales, vamos a comenzar. Tendremos, como digo, una intervención más o menos de 50 minutos y después dejaremos 10 minutos para contestar algunas preguntas en caso de que las hubiera. Tienen el chat abierto por si alguien quiere ir escribiendo, y veremos las preguntas al final. Así que, bueno, pues empezamos con el programa de excelencia social y física, que nos lo van a presentar nuestras compañeras del Colegio de Tremp. Así que, Yolanda y Chon, cuando queráis. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Somos Chon y Yolanda, dos maestras de educación infantil del Colegio María Inmaculada de Tremp. En nuestro cole, la estimulación temprana abarca toda la educación infantil. Empieza en 0 años con el jardín de infancia y está toda la educación infantil hasta primaria. ¿Compartimos el vídeo? Sí. Compartimos. Espera, un momentito. Compartimos el sonido que nos falta. Perfecto. Gracias. Bien, pues nuestro programa se realiza durante toda la jornada escolar, pero concretamente el de excelencia social y el programa musical y el motriz, los dos programas que concretaremos nosotras, se inician en la entrada matinal, en lo que los niños conocen como acogida. Es acogida, vendría a ser como una bienvenida. Para nosotras, cultivar la excelencia social es importante en lo que se refiere a las relaciones con sus compañeros y también en la asimilación de los roles y de las normas sociales. Este programa de excelencia social lo vamos combinando con el programa musical, programa de igual importancia, puesto que la música no solo nos transmite emociones, sino que también es un instrumento para potenciar el lenguaje y la expresión corporal. Vamos alternando las canciones, que como colegio trilingüe utilizamos las tres, el catalán, el castellano y el inglés, con diferentes experiencias afectivas y de socialización. Estas experiencias son de dos tipos, una del propio niño hacia el exterior y otra hacia su interior. La primera
el ser el protagonista del día, le llamamos, los alumnos explican a todo el grupo lo que les ha sucedido recientemente y responden a preguntas que les pueden ir formulando o los adultos o otros compañeros. Con esta actividad no solo se promueve la creatividad, sino que también desarrolla el lenguaje y las exposiciones al gran grupo. En cuanto a la segunda, la parte de hacia su interior, dedicamos un tiempo para explicar cómo nos sentimos, con qué emoción hemos llegado a la escuela. Hacemos dinámicas de relajación, de calma, de interioridad. El programa musical utiliza la canción, pero también el movimiento y la escucha. Aprovechamos las canciones para realizar diferentes ejercicios rítmicos, como puede ser el golpetear, el dar palmadas, balancearse, junto con también pequeñas coreografías. Fomentar la escucha con las audiciones también forma parte de nuestro programa musical. No solo son audiciones de música clásica, sino que también hay música contemporánea, bandas sonoras relacionadas con una temática concreta, por ejemplo, para el Día de la Paz, o por ejemplo, ahora estamos haciendo el proyecto de los animales y una de las audiciones fue la del Carnaval de los Animales de Sant Sainz. Todas las audiciones las complementamos con pequeños contenidos de la obra. El compositor, qué le inspiró para componerla, instrumentos que sobresalen y también qué sentimientos les provoca a los propios niños el escucharla. Además, mediante el silencio, ejercitamos el autocontrol, la concentración y la relajación. Antes de ceder la palabra a John, os pasamos un pequeño vídeo donde hay una pincelada de ese momento, ese programa musical y un momento de relajación. Baixem per tot el voltant de la casa. Ara baixem, tanquem les finestres, tanquem la porta, tirem la clau. John. Una vez que acabamos la parte correspondiente a la excelencia social, comenzamos a trabajar el programa físico. Para ello disponemos de nuestro gimnasio dividido en diferentes estaciones por los alumnos de 3, 4 y 5 años van pasando hasta completar así toda la secuencia del programa. Como ha dicho Yolanda, este programa físico ya se comienza a trabajar en nuestro jardín de infancia y hemos constatado durante los años que llevamos haciéndolo que se observan diferencias entre los niños que han realizado este programa durante el periodo de 0 a 3 años y los que no lo han hecho. Pues gatear o hacer el gatito, como dicen ellos, lo realizan de 0 a 6 años, es decir, de 2 años. Y esperamos siempre que lo hagan en patrón cruzado, es decir, avanza la mano contraria al pie que está avanzando.
Al principio podemos encontrarnos con niños a los que les cuesta un poco en la primera fase, pero mediante la imitación o incluso el acompañamiento en el vídeo, poco a poco lo van asimilando. Después seguimos con el arrastre o la serpiente. También se lleva a cabo los dos pero al final del segundo una parte de su lo cambiamos por experiencias particulares. Este tipo de empiezan a realizar en las clases de educación física, en las sesiones de física. Y ya en el segundo trimestre de 5 años se van con las piernas ajustando y último seguidamente nos toca la escala de practicación o el monito, tenemos que presentar las vamos per la selva tot fer l'animal. Així és com ballo, així és com sóc el més feliç de tots. De branca en branca per la selva tot fer l'animal. Així és com ballo, així és com sóc el més feliç de tots. Para la lectura. Por último, pasamos a lo que ellos llaman de tripi, que son una serie de ejercicios vestibulares donde realizan una serie de ejercicios diversos, donde se trata de integrar al niño mediante los movimientos en el entorno en que le rodea. Aquí combinamos diferentes aspectos, estudio de diferentes tipos de altura, coordinación o juego manual, social, de saltos, y estos ejercicios van cambiando cada vez. Para acabar, nos gustaría explicaros que tenemos nuestra tabla, donde la vamos utilizando en el frente, vamos anotando cualquier anomalía que hagamos, que hayamos programa es muy importante, no solo por el sino gracias a él nos han derivado en hipermetropía, astigmatismo, atonía muscular, entre otras muchas. Y hasta aquí nuestra intervención. Y ahora pasamos al cole de La Viana, donde Ana nos explicará el programa enciclopédico. Hola, yo soy Ana y soy la coordinadora de la etapa de educación infantil del Colegio de Pola de La Viana, en Asturias, y además doy clase en el curso de 5 años. Y os voy a hablar de cómo se trabaja en nuestro cole el programa enciclopédico. Vale, lo primero de todo, deciros que el programa enciclopédico está basado en los bits de inteligencia. Están basados en las ideas de Glendoman, que es precursor de la atención temprana, y destaca la importancia de la estimulación de las áreas cerebrales a través de los bits de inteligencia.
¿Qué es un bit? Un bit es una unidad de información que puede almacenar el cerebro y que llega a través de los sentidos. En este caso, trabajamos el sentido de la vista y del oído. Los bits se presentan de forma breve y con ello conseguimos captar la atención de los niños y de las niñas. Un bit puede ser una palabra, una imagen, un número. En el caso de los bits enciclopédicos sería una imagen. ¿Qué material vamos a usar? El material va a ser gráfico, sería un estímulo visual, siempre acompañado de un estímulo auditivo. En este caso, el estímulo auditivo consiste en enunciar en voz alta la imagen que se está representando. Las características de los bits tienen que ser precisos, lo más exactos posibles, concretos, tienen que tener un único elemento, tienen que estar claros, tiene que ser una imagen, una fotografía de claridad, tienen que ser novedosos, algo que el niño no conozca, exactos, tienen que ser nombrados de forma específica, que no induzca error, y además tienen que ser grandes, el tamaño de la imagen tiene que ocupar casi toda la lámina. Los bits se clasifican en categorías, están divididos en categorías y cada 10 días se pasan 5 categorías. Después de esos 10 días se quitarían esas 5 categorías y se añadirían otras 5 nuevas. La duración de cada categoría es de 10 segundos. Pasamos una imagen, el bit, sería un segundo. Y las categorías se pasan 3 veces al día. Una al entrar al cole por la mañana, otra justo antes de bajar al recreo y la última antes de irnos a casa. Y ahora os voy a enseñar un segundo. Vale. Os voy a enseñar un vídeo de un pase de bits en un aula de 5 años. Vais a ver que entre categoría y categoría cantamos una canción con el fin de distraer al alumnado y luego volver a concentrarlo en la siguiente categoría. Somos muchos misioneros, amigos de Jesús por todo el mundo, haciendo paz. Pavo, golondrina, cisne, águila, loro, pato, pelícano, señor, urraca, perril. Había una vez una mano que subía, bajaba y subía, que si estaba contenta bailaba y si estaba triste se escondía. Había una vez otra mano que sacudía, 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 que si estaba contenta bailaba y si estaba triste se escondía. Plantas silvestres, helecho, romero, cantueso, retama, alelí, diente de león, cardo, laurel, tomillo. Una de estas manos se aplaudía, estaban contentas, bailaban y si estaban tristes se escondían. Paisajes del mundo. Río Nilo, Cataratas Victoria, Mar Muerto, Cataratas de Iguazú, Montaña del Everest, Gran Cañón del Colorado, Cordillera de los Alpes, Lago Titicaca, Selva del Amazonas, Desierto del Sáhara. Plin, 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 las villas saltó, plin, 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 por el árbol se subió, plin, 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 ayudando una piña, plin, 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 hizo la cela comió. Pinturas.
Angelina, el nacimiento de Venus, el girasol, la habitación de Van Gogh en Arlet, Arlequín con espejo, pinturas de Altamira. Carita, redondita, tiene ojos y nariz, y también una boquita para cantar y reír. Con mis ojos veo todo, con mi nariz hago así, y con mi boquita canto, canto, canto para ti. Maravillas arquitectónicas. Alhambra, Taj Mahal, Torre Eiffel, Gran Muralla China, Opera House de Sydney, Gran Pirámide de Giza, Plaza Roja y el Kremlin, Golden Gate, Google Gate, Santa Sofía. Tengo los dientes para masticar. Vale, como habéis visto en el vídeo, así funciona el pase de bits y esto se hace durante 3 veces al día. Y por último quería deciros que una anécdota que me pasó la semana pasada, que no se entiende muy bien en el vídeo, pero os lo cuento yo antes y luego sale él contándoslo. Un niño que vino a clase y me estaba muy contento porque había ido al pediatra y vio en el pediatra en la pared colgado el cuadro de la habitación de Van Gogh en Arles. Este método no pretende enseñar sino estimular las áreas cerebrales, pero sin embargo ellos se quedan con ello y lo llevan a su vida diaria. Y aquí os lo va a contar él. Alejandro, ¿qué te pasó el otro día? El otro día fui al pediatra y entonces vi la habitación de Van Gogh en Atlas y el pediatra me dijo que como lo sabía y yo le dije porque lo vio aquí en el cole. ¡Anda, qué chuli! Ya. Y por último me quedo con la frase de Glendoman que dice que el cerebro humano es el único recipiente que tiene la característica de que cuanto más se le mete, más capacidad tiene. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y os dejo con mi compañera Ana del Cole de Oviedo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana y esta tarde voy a estar con todos vosotros en representación del Colegio Claretianas de Oviedo. Nosotros vamos a explicaros cómo trabajamos los bits matemáticos y los bits de lectura. Primero de todo, me gustaría decir a modo de recordatorio, ya que ya lo explicó Ana, que los bits son un conjunto de estímulos simples que el cerebro almacena a través de los sentidos. Además, destacar que el objetivo final de los bits no es la evaluación de los contenidos expuestos, aunque en ocasiones los memoricen de manera espontánea, sino que lo que pretendemos es estimular la capacidad neurológica que los niños y niñas necesitan para potenciar así su desarrollo cerebral, favoreciendo y potenciando las conexiones neurológicas. Los matemáticos son mejorar la percepción visual de los niños, trabajar la noción de cantidad, favorecer el cálculo mental y descubrir ese mundo que tanto les gusta, que es el mundo de los números. Los bits matemáticos los pasamos en 3 momentos a lo largo de la mañana y para facilitar mi explicación voy a enseñaros un vídeo de alumnos pasando los bits.
Bueno, una vez visto este vídeo, comentar que están secuenciados de manera aumentando la dificultad de las operaciones desde los 3 añitos hasta los 5 años. En los 3 años usamos los bits a través de los puntos, el concepto de cantidad. Y ya en 4 y 5 años utilizamos los bits con la grafía de los números. Bueno, si me preguntáis, por ejemplo, qué nos aportan los bits, decir que además de trabajar la atención, la memoria, como ya os había dicho antes, fomentar los números. Una de las cosas que se llevan a cabo en nuestro colegio también es el método N, con el cual queremos llegar a través de la manipulación a adquirir de manera significativa conceptos tan abstractos y tan difíciles para ellos como son el cálculo mental y las operaciones matemáticas. El programa matemático hace que se refuerce muy positivamente este método. Antes de pasar a los bits de lectura, me gustaría enseñaros un vídeo de la experiencia de una mamá de nuestro cole con una niña de 4 años. Perdona, Isabel, no se oye el audio. A ver, voy a volver a intentarlo. Madre, qué pena. A ver, perdonar, ¿eh? Como docente, siempre me han parecido muy interesantes los bits de inteligencia, por todo lo que conllevan, desde la estimulación de la memoria, del aprendizaje, el desarrollo visual y auditivo que adquieren los niños, esa capacidad, esa mejora de la capacidad en la concentración, en la atención. Pero es que como madre, que soy de una niña de segundo de infantil, estoy viendo los resultados y son muy satisfactorios, a la par que divertidos. Resulta muy simpático ver cómo tu hija te habla de Pío Baroja, de Rosalía de Castro o García de Mimbre y se acuerda de Van Gogh. Así que gracias a los profes por darnos estos momentos a los papás y hacernos también hacer que nuestros hijos desarrollen su inteligencia a nivel óptimo. Vale, y voy a dejar preparado ya el vídeo 3. Así. Genial. Bueno, pues ahora ya paso a explicar los bits de lectura, que consiste en la presentación de palabras, grupos de 2 palabras, frases de 3, 4 y 5 palabras, incluso cuentos, con los cuales se inician en el aprendizaje lector. Las palabras están organizadas en diferentes categorías, como sustantivos, adjetivos, verbos, etc. Leer es una de las funciones más complejas e importantes del cerebro humano y podríamos decir que estas funciones son esenciales para la vida, ya que todo aprendizaje se basa en esa habilidad para leer. Entre los beneficios que observamos con la utilización de este método podemos destacar, pues por ejemplo, el aumento de vocabulario, la mejora de la capacidad de expresión, favorece muchísimo la discriminación visual y auditiva de los fonemas. Además, aumenta la motivación del alumnado cuando se inicia en el aprendizaje de la lectoescritura, ya que es alucinante ver cómo ellos mismos buscan en los bits los fonemas que vamos presentando en clase. Y además también nos permite como maestros y a ellos como alumnos trabajar el conteo de sílabas en las palabras, la duración de las palabras, etc. Bueno, y decir que aunque somos conscientes de que los bits no impactan de la misma manera en todo nuestro alumnado, el feedback que recibimos de muchas familias en muchos casos es muy motivador para nosotros. Es muy gratificante ver la inquietud de nuestros alumnos y ver cómo en casa comparten con su familia experiencias y buenos momentos. Y para terminar, me gustaría poneros un vídeo que hemos elaborado con diferentes experiencias de padres de nuestro cole. Hola, yo soy Sonia, la mamá de Miguel, que tiene 6 años, y Carmen, que tiene 4, y los dos van a un cole claretianas, por lo que participan en el programa de estimulación temprana del cole. De todas las facetas que tiene este programa, a mí lo que más me llamaba siempre la atención eran los bits de conocimiento,
porque llegan del cole y te empiezan a enumerar pues un montón de plantas, de animales, nombres de ciudades. Y a mí especialmente me llamaba la atención cuando daban arte, porque recuerdo que llegaban del cole contándote que habían visto unos cuadros preciosos de un artista que se llamaba Picasso o Van Gogh o Miro. Y es que yo buscaba esos cuadros en Google y eran capaces de reconocer el título del autor, que bueno, me parecía fascinante. Y en relación a esos, puedo contar como anécdota que cuando yo tenía 4 años, fui por primera vez al Museo de Bellas Artes de Asturias y nada más entrar, Miguel soltó mi mano, se fue corriendo, se plantó delante de un cuadro y mira, estoy seguro de que esto lo pintó Sorolla. Y a mí, bueno, me dejó allí difusa, ¿no? Porque era verdad que era un cuadro de Sorolla y ni siquiera era uno de los cuadros que él había visto en los vídeos del cole, ¿no? Pero supo reconocer el estilo del artista e inducir que el cuadro era de Sorolla. Es decir, que los vídeos no es solo que aprendan un montón de palabras, sino que aprenden la relación entre esas palabras, ¿no? Las aprendas de manera que son capaces de intuir las relaciones entre ellas, ¿no? Que a mí pues me parece, con lo pequeñitos que son, ¿no? Me parece increíble que puedan hacerlo así. Hola, Nora, Robertín. Nora, ¿recuerdas los vídeos? Sí, recuerdo que me encantaba, porque cada semana dábamos una cosa diferente. ¿Y tú, Robertín? Muy bien. Nora, ¿qué era lo que más te gustaba? Los cuadros. ¿Por qué? Porque en clase dimos un cuadro que me encantó y llegué a casa y busqué quién lo había hecho quién lo había pintado. Y mi madre me llevó al Museo de Madrid para poder verlo en vivo. Bueno, uno de los aspectos que se trabaja en la estimulación temprana es la lateralidad. Yo me he dado cuenta de que es súper importante porque a raíz de la pandemia, uno de nuestros hijos, que está en el colegio, pues ha tenido problemas para coordinar, para gatear, para moverse. Y todo ha sido pues porque hemos estado pues mucho tiempo en casa. Entonces, una vez que ya ha vuelto al curso habitual y normal, yo he visto que mi hijo ha mejorado a nivel motor, ya es mucho más coordinado, puede gatear mejor, eso lo veo un poco más ágil. Así que yo creo que es un aspecto súper importante para el desarrollo motor de nuestros hijos. Genial. Bueno, pues nada, hasta aquí mi exposición. Muchas gracias y ahora le doy paso la palabra a mis compañeras María Ángeles, Isa y Reme de Zafra, que ellas os van a contar cómo trabajan las inteligencias múltiples. Hola, buenas tardes a todos. Mientras comparto la pantalla, deciros que nos disculpéis si en algún momento de la intervención resulta que se oye algún ruido de fondo, porque es debido a que estamos en el cole, encerradas en un despacho y ahora mismo hay la preparación de los exámenes de Cambridge y puede ser que están ahora entrando los alumnos y nos disculpéis si hay algún ruido de fondo, ¿vale? Bueno, pues las profesoras de infantil del Colegio María Inmaculada de Zafra os vamos a explicar en qué consiste eso de las inteligencias múltiples y de qué manera las llevamos a la práctica en nuestras aulas y en nuestros centros. Y bueno, pues para introducir el tema vamos a empezar con 2 frases. Una atribuida a Albert Einstein y que nos cuenta que todos somos genios. Nuestros hijos, vosotros y nosotros. ¿En serio? Pues sí. Pero cuidado, no en todos los aspectos. Todos poseemos alguna habilidad o inteligencia en la que destacamos, pero a lo mejor nunca nos lo hemos creído, porque nos ha pasado como el pez, que le han juzgado por su capacidad para trepar a los árboles y se ha creído siempre inútil. Por otro lado, Howard Gardner, el padre de la teoría de las inteligencias múltiples, señala que cualquier cosa que vale la pena enseñar se puede presentar de muchas maneras diferentes. Esto es importantísimo, mostrar al niño diversos caminos para llegar a un mismo aprendizaje y que algunos de esos caminos coincidan con las habilidades o inteligencias en las que destaquen. Os quiero poner un ejemplo. ¿Cómo aprendisteis vosotros las tablas de multiplicar? Seguro que algunos cantándolas, otros escribiéndolas 1000 veces en un papel o repitiendo sin parar en voz alta.
Algunos utilizando algún truco de lógica, como saltar de 3 en 3 o de 2 en 2, depende de la tabla que le tocara del día. Pues cada uno de vosotros eligió el camino el que se sentía más seguro, que pudo ser el de la inteligencia lingüística, el de la musical o el de la lógico-matemática. Por eso, además de ofrecer al alumno esas actividades que se ajustan a sus inteligencias estrellas, generando así una educación personalizada, intentamos desarrollar o potenciar al máximo el resto de las demás inteligencias, para que tenga más armas a la hora de enfrentarse a nuevos aprendizajes y para que su formación sea armoniosa e integral, tal como se menciona en nuestro ideario claretiano. Y bueno, tanta teoría no sería válida sin acompañarla de práctica, por lo cual os vamos a contar un poco por encima nuestras experiencias. ¿Cómo se lleva a la práctica todo esto? Pues nosotros lo hacemos principalmente a través de la paleta de inteligencias múltiples que os la va a mostrar Isa y del proyecto 9 meses, 9 inteligencias desarrollado por Rene. Muchas gracias por vuestra atención y os dejo con ellas. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como ha dicho María Ángeles, una forma de llevar a la práctica las inteligencias múltiples en el aula son las paletas. Y yo lo que les voy a hacer es explicaros cómo hacemos nosotros, cómo desarrollamos una paleta como la que estáis viendo en pantalla. Mira, lo primero que hacemos es elegir una unidad didáctica o un centro de interés de nuestra programación, ¿vale? En este caso, elegimos Mi Tierra, Extremadura, que lo podéis ver aquí arriba, y las marcamos para los 3 cursos de educación infantil, primero, segundo y tercero. Después iremos variando el nivel de dificultad de las actividades. Y a partir de ahí, ¿qué vamos haciendo? Una vez que ya tenemos el tema, pues vamos seleccionando diferentes actividades para cada inteligencia. Así, por ejemplo, tenemos en la inteligencia lingüística, bueno, pues invitamos a abuelos de nuestros alumnos que nos contaron cuentos, canciones o refranes de la tradición oral extremeña. Para la inteligencia interpersonal, pues volvimos a tirar de papá. Este año lo tenemos un poco más difícil con todo esto que estamos viviendo, pero ellos siempre son bastante colaborativos en todo y nos hicieron un desayuno típico extremeño con migas y los niños pues trajeron productos de Extremadura para compartir. La inteligencia intrapersonal, pues ¿qué pretendíamos con ella? Pretendíamos que los niños conocieran y reconocieran su bandera. Y aquí los tenéis a todos disfrutando. Con la inteligencia musical, pues además de conocer el himno de Extremadura y cantarlo a los 4 vientos, los alumnos conocieron algunos instrumentos típicos del folclore extremeño. Como veis aquí, en la inteligencia visual espacial, los niños aprendieron a situarse en el espacio, aprendieron a situar su comunidad autónoma. Con la inteligencia lógico-matemática, los niños aprendieron y reforzaron conceptos matemáticos como la seriación, el conteo, el reparto equitativo, fabricando ellos mismos animalitos con plastilina, que eso les encanta, autóctonos de nuestra zona. ¿Qué hicimos en la inteligencia cinestésica corporal? Pues nada, todo el mundo a bailar una jota extremeña. Los niños los organizamos y aprendieron los pasos básicos de la jota. El candil. Y aquí incluso algunos se atrevieron, esto es día de ensayo y aquí ya vinieron para la actuación. Tenemos después la inteligencia naturalista. Bueno, pues para darle más sentido a la inteligencia naturalista, salimos de la localidad, hicimos una visita a un centro en el que los niños conocieron pues más sobre la fauna y la flora de nuestra localidad. Y por último, la inteligencia espiritual, que lo tenemos por aquí, pues los niños conocieron la patrona de Extremadura, la Virgen de Guadalupe, y pues nada, eso, conocieron, la colorearon, le cantamos poesía, le cantamos canciones. Bueno, así, como veis, cuando finaliza esta paleta, pues hemos hecho un recorrido a lo largo de todas las inteligencias y hemos desarrollado un poquito más el potencial de nuestros alumnos. Además, como he dicho antes, esta misma paleta la trabajan los 3 cursos de infantil, pero variando el nivel de dificultad de las actividades. Y decir, por último, que esto no es un trabajo solo de infantil, es un trabajo que sigue subiendo. En primaria también lo hacemos y en secundaria, por supuesto, también. ¿Vale? Lo hacemos como mínimo una vez al trimestre.
que también sería un poco agotador para ellos trabajar siempre por paleta. Entonces, además de otros proyectos que tenemos y otras metodologías innovadoras, pues trabajamos por paleta mínimo una vez al trimestre. Y nada más, por mi parte, ahora Reme os explicará otro proyecto, otra forma de trabajar las inteligencias múltiples en el aula. Muchas gracias. Buenas, pues el proyecto 9 meses 9 inteligencia es un proyecto que llevamos a cabo a nivel de centro, en el que trabajamos de manera más concreta cada una de las inteligencias. En clase profundizamos cada mes en una de estas inteligencias y enviamos información a nuestras familias por si ellos también quieren trabajarla desde casa. A continuación os voy a decir qué inteligencia trabajamos cada mes y os voy a dar un ejemplo de cómo podéis trabajarlo con niños de infantil. En octubre trabajamos la inteligencia intrapersonal. Lo podemos hacer a través de cuentos o de canciones para fomentar en los niños la autoestima y para que conozcan las emociones. En noviembre trabajamos la inteligencia interpersonal a través de juegos de equipo. En diciembre, la inteligencia lingüística. Como coincide con las Navidades, solemos aprender poemas y cuentos navideños, así como aprender algunos villancicos. En enero trabajamos la inteligencia lógico-matemática, que la solemos fomentar a través de rutinas de pensamiento, como veo, pienso, me pregunto y compara, contrasta. En febrero trabajamos la inteligencia visual-espacial a través de juegos de memoria visual, seriaciones, ensartables, etc. En marzo profundizamos más la inteligencia cinestésica corporal, que lo hacemos a través de dramatizaciones y juegos de mímica. En abril, la inteligencia espiritual, que solemos hacerlo con actividades de relajación y trabajando cuentos con valores. En mayo trabajamos la inteligencia musical, sobre todo mediante coreografía. Y por último, en junio, trabajamos la inteligencia naturalista. Como coincide con el último mes de curso, solemos hacer una salida y aprovechamos para que conozcan el entorno rural más cercano. Bueno, pues esto es todo. Si tenéis alguna pregunta, pues después estaremos encantados de responderlas al final. Ahora voy a dar paso a Rosalía de Carcaixent, que va a hablar sobre los proyectos de comprensión. Buenas tardes, me llamo Rosalía, soy profesora de educación infantil y trabajo en el cole de María Inmaculada de Carcaixent. Nosotras os vamos a presentar, os queremos compartir cómo trabajamos los proyectos de comprensión. Uno de los objetivos más importantes de la educación es que nuestro alumnado sea capaz de aplicar de forma apropiada los conocimientos y conceptos que aprenden a nuevas situaciones más allá de la escuela. Esta es la base de lo que se conoce como enseñanza basada en la comprensión, movimiento pedagógico liderado por David Perkins, responsable del Proyecto Cero Universidad de Harvard. No nos vamos a detener en los fundamentos pedagógicos, simplemente quedémonos en que lo que buscamos es que los niños sean capaces de resolver de forma eficaz nuevos problemas utilizando aquello que han aprendido. La siguiente metáfora muestra perfectamente lo que queremos expresar. No se trata de aprender mucho acerca del patinaje, sino aprender a patinar. En la etapa de educación infantil hemos elaborado dos proyectos por nivel, uno vinculado con las humanidades y otro que trabaja el pensamiento científico.
En la pantalla podéis ver cómo aparecen los 3 proyectos que trabajan la parte humanística. En 3 años tenemos Siente y la música, en 4 años Kandinsky enséñanos a pintar y en 5 años Las huellas de la historia. Aquí podemos ver cómo trabajan el pensamiento científico. En 3 años tenemos el proyecto de Las plantas nos dan vida, en 4 años tenemos el proyecto de Somos agua y en 5 años tenemos el proyecto del mundo en colores. Deciros que es fundamental que los niños entiendan que la ciencia es una construcción humana. Con el pensamiento científico se potencia la observación, experimentación, curiosidad, se crean hipótesis, se plantean preguntas, sugieren posibles respuestas, hasta incluso muchas veces ellos se van comunicando y van descubriendo aquellas respuestas. Tenemos 3 preguntas fundamentales. Han sido 3 los interrogantes más grandes que nos han guiado en su elaboración. ¿Qué es lo que vale la pena que comprendan? ¿Cuál es la mejor manera de aprenderlo? ¿Cómo sabremos que nuestros alumnos y alumnas comprenden? ¿Cómo pueden saberlo ellos y ellas? ¿Qué vale la pena que comprendan? Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un tema objeto de estudio. Este tema debe de conectar con el mundo adulto y debe de ser asequible para ellos y para ellas y despertar su gran interés. En las fotografías que podéis estar observando aparecen los temas que trabajamos en educación infantil. Desde conocer, por ejemplo, en la primera fotografía qué nos aportan las plantas y los cuidados que necesitan, hasta entender por qué percibimos los colores de los objetos. En esta diapositiva podemos ver los hilos conductores y las metas de comprensión. Comentaros que los hilos conductores son esos grandes interrogantes que no se agotan nunca en el proyecto, pero que guían la concreción de las metas y objetivos en todo lo que nos vamos a ir planteando. Deciros también que las metas de comprensión expresan qué queremos que nuestros alumnos, nuestras alumnas aprendan y comprendan. Aquí lo puedo decir con un ejemplo. Tenemos el proyecto del mundo en colores en 5 años. Por ejemplo, el hilo conductor sería cómo viaja la luz. Y la meta de comprensión, que es lo que nosotras queremos que los niños comprendan, sería la luz se propaga en línea recta y en todas las direcciones a través de diferentes medios. ¿Cuál es la mejor manera de aprenderlo? Deciros que se utiliza la exploración activa. Siempre tenemos que estar en movimiento. Lo básico es hacer para poder después aprender. Se presentan los contenidos desde diferentes inteligencias, de manera que así se facilita que todo el alumnado pueda adquirir el conocimiento, puesto que aprovechamos todos los puntos fuertes de los niños. Vamos a ver con ejemplos de las metodologías y estrategias que vamos utilizando y lo podremos observar aquí en unas fotografías. Por ejemplo, en la fotografía número 1 estamos viendo cómo los niños están trabajando el aprendizaje cooperativo. Aquí cada uno está desempeñando su rol. En la fotografía número 2 tenemos la rutina de pensamiento. La rutina de pensamiento se realiza a nivel conjunta. ¿Son los niños realmente los protagonistas? ¿Los profesores realmente somos los guías? Y entre todos van sugiriendo qué creen que saben de ese tema. ¿Qué preguntas les surgen sobre ese tema? ¿Qué les gustaría investigar o cómo podrían investigarlo? Y ya por último, en la última fotografía tenemos lo del cuaderno de campo. Y es los niños están tomando nota de aquello que han aprendido y lo están plasmando por escrito en el cuaderno de campo. Aquí podemos ver en estas imágenes, en estas fotos, con otros ejemplos de cómo se trabajan otras inteligencias múltiples.
Podemos ver, por ejemplo, la inteligencia lingüística, donde los niños de 5 años están trabajando la poesía y hasta incluso pues, se inventan alguna historia o algún cuento. En la inteligencia musical, ¿vale? Los niños son compositores y se inventan canciones de la prehistoria. También, por ejemplo, en la inteligencia lógico-matemática, están haciendo una actividad donde se ve la cronología de las diferentes etapas de la prehistoria y ya para finalizar, en la inteligencia visual espacial, los niños están experimentando con diferentes técnicas cómo se realizaban las pinturas rupestres. ¿Cómo saber que comprenden y que ellos también lo sepan? Deciros que es fundamental que haya un feedback constante, sobre todo porque los niños van diciendo lo que van aprendiendo y cómo lo van aprendiendo. Nosotros siempre al finalizar una sesión lo que hacemos es que reservamos unos minutos para que ellos piensen. En estos minutos, ¿vale? Ellos van pensando y tienen que recordar qué hemos aprendido y cómo lo hemos aprendido. En la imagen también aparecen pues, algunos ejemplos de escaleras de metacognición. Para acabar, el Colegio de Carcaixent quiere compartir con todos vosotros un vídeo muy breve sobre uno de los proyectos especiales que estamos haciendo actualmente en 3 años. Ese proyecto tiene como título Siente la música. Deciros que trabajamos el binomio música y emociones. Caigamos en la cuenta que nos encontramos en un momento complejo. Nuestros hijos e hijas están viviendo como nosotros una pandemia y nos está afectando muchísimo a todos. Es fundamental trabajar las emociones para que ellos entiendan. Ellos tienen que entender que no hay ni emociones buenas ni emociones malas y que lo más importante es aprender a gestionarlas. La música podría ser un gran aliado. Con esta presentación damos paso al vídeo. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. Keep this love inside. Holding me closer till our
Muchas gracias. Pues muchas gracias a todas las compañeras de los colegios de claretianas que nos habéis ilustrado muy bien cómo trabajáis en la etapa de infantil, para todas aquellas personas que querían conocer un poquito más cómo llevamos al aula toda esta parte de estimulación temprana. Hemos tenido algunos problemas con el sonido, en algunos colegios, bueno, la wifi no iba bien y queríamos preguntar a Chon del Colegio de Tremp porque hemos perdido el audio mientras explicabas el programa motor. Alguien estaba interesado en saber cómo esta estimulación motriz, el realizar el patrón cruzado a través del arrastre, el gateo y la escalera de braquiación, cómo puede favorecer la definición de la lateralidad y cómo puede prevenir dificultades de aprendizaje, sobre todo en la lectoescritura, o cómo lo favorece en la práctica de este patrón cruzado. ¿Vale? Sí. Pues mira, siento mucho lo que nos ha pasado, pero os hago un breve resumen y seguramente os quedará súper claro. Al iniciar este proyecto, este programa de estimulación desde tan pequeñitos, ya se van corrigiendo y se va definiendo la lateralidad de cada nene o nena. Es decir, vigilamos siempre que la mano a la que avanza a la hora de gatear sea la contraria al pie que avanza. A la hora de reptar, estamos incluso ellos, nosotros nos tumbamos con ellos en el suelo para que nos imiten. A la hora de realizar el pase por la escala de braquiación, la mano, vigilamos siempre que la mano agarre bien la barra para favorecer la pinza escribana, que fijen la vista en la barra a la que tienen que poner la mano, porque esa será la distancia que luego usen para escribir en el papel o para leer. Los ejercicios vestibulares que realizamos lo integran al niño dentro del entorno que lo rodea y gracias a este proyecto nosotros hemos podido detectar problemas, entre comillas, pues un astigmatismo o una hipermetropía o una falta de tonicidad muscular. Es decir, que si se hace bien, es decir, no está el programa para detectar problemas, sino para actuar si vemos una cosa que no es del todo normal. Pues muchísimas gracias, Chon, por esta aclaración. Ya nos queda, yo creo que un poquito más claro todo lo que queríamos presentar hoy. Os agradecemos vuestra asistencia a este tercer webinar y os convocamos también para el próximo martes 9, que tendremos la última sesión en la que Marga García nos va a hablar de inteligencias múltiples. Y bueno, si alguien quiere saber un poquito más sobre cómo se trabaja en alguno de los colegios concretamente, pues siempre puede contactar con los colegios buscando los datos en las webs o en redes sociales. Y bueno, pues nuestro personal de los colegios, profesoras, directores pedagógicos, directores generales, os darán una cita para poder explicar un poco mejor todo aquello que queráis saber sobre nuestro proyecto educativo. También pediros disculpas por los problemillas inconvenientes que hemos tenido en algún momento de audio, pero bueno, pues cuando se trabaja así en directo, pues ocurren estas cosas. Así que muchísimas gracias a las compañeras de todos los colegios y también a nuestra productora, a Mónica, muchísimas gracias por la realización del evento. Y que tengáis buena tarde. Os esperamos el martes 9 en la última sesión. Muchas gracias.